Vamos a iniciar entonces con la expresión de los formatos. Entonces, les decía que para este caso, para este año, vamos a utilizar 2 formatos y 6 bitácoras. Vamos a empezar por ese formato. El formato es el formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Ese formato es un formato de compromiso de la plataforma del SENA, es un formato controlado, es decir, que no se puede modificar como tal en su estructura, en su imagen corporativa. Y vamos a ver cómo está conformado y cómo lo debemos poner nosotros en práctica. Entonces, lo primero, conocerlo, se llama formato planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Es decir, que este mismo formato sirve para las 3 cosas, ¿listo? Para la planeación, para el seguimiento y para la evaluación de la etapa productiva. Entonces, la primera parte, que es información general, siempre la vamos a diligenciar. Recuerden que vamos a tener 2. Entonces, en los 2 que hagamos, vamos a diligenciar siempre la primera parte. La regional, para nuestro caso, es la regional Meta. El centro de formación es el Centro de Industria y Servicios del Meta, podemos colocarlo abreviado. Y el programa de formación sería mantenimiento de automatismos industriales, completo. Y el número de la ficha que nos corresponde, entonces también va a ir diligenciado aquí, que en nuestro caso es la 2060793. Luego vamos a llenar este aparte, que es datos del aprendiz, nombre, entonces vamos a colocar el nombre completo tal cual como está en el documento de identidad, que de esa misma manera estamos matriculados en el SENA. La identificación, entonces si es tarjeta de identidad, arrancamos con TI, si es cédula de ciudadanía, arrancamos con CC y colocamos el número, ¿listo? El teléfono, puede ser un teléfono celular o un teléfono fijo. Celular creo que es lo más práctico. Vamos a colocar el número celular. El correo electrónico personal. Entonces van a colocar aquí su correo de dominio, Gmail, Hotmail, lo que tengan. Si tienen correos Micena, preferiblemente. Y la alternativa registrada en Sofía Plus va a depender de la opción que hayamos seleccionado, ¿sí? Para el caso de los aprendices de Luis Carlos Galán Sarmiento, la opción de etapa productiva es pasantía, ¿sí? Recordemos que hay más opciones, entonces cada cual, de acuerdo a la opción que haya seleccionado, la coloca acá. ¿Listo? Razón social de la empresa. Bueno, válido notar que aquí ya acaban los datos de aprendiz. Vamos a iniciar con los datos del ente coformador. Es el ente donde vamos a estar realizando la etapa productiva. Entonces, si es una empresa, entonces aquí estaría la razón social de la empresa como tal, el nombre. Si es un colegio, entonces estaría el nombre de la institución educativa, y aquí iría el nombre como tal. ¿Listo? Va el nombre de la institución educativa, el NID, estos datos los podemos conseguir ya directamente con la empresa, ¿sí? Con la persona que nos esté colaborando para la etapa productiva, la dirección de la empresa o de la institución donde estamos realizándolo, nombre del jefe inmediato. Entonces va a haber una persona que nos van a asignar como jefe inmediato. En el caso de la institución educativa normalmente es el docente de la institución o el coordinador académico, ¿sí? Deciría el nombre, de acuerdo a como lo definan ya la empresa o la institución educativa, iría aquí el nombre de esa persona. El cargo, para el caso de las empresas o instituciones, lo mismo. Si es coordinador de la institución, coordinador de la institución. Si estoy en una empresa y es el jefe de personal, entonces jefe de personal. Teléfono, ¿sí? Del ente conformador, es decir, del jefe inmediato. Correo electrónico de jefe inmediato. ¿Listo? Esto sería la primera parte, información general, que hay que diligenciarlo siempre. Vamos a la segunda parte, la planeación de la etapa productiva. Entonces, la planeación está dividida en las actividades a desarrollar y las evidencias. ¿Listo? Las evidencias conforman estas 2 partes. Entonces, primero, ¿cuáles son las actividades? Dice el formato, relaciona las actividades que el aprendiz va a realizar. Estas deben corresponder al perfil del egresado establecido en el programa de formación que el aprendiz está desarrollando. Entonces, si soy aprendiz de mantenimiento de automatismos industriales, pues mis actividades
deben ser referentes al programa de formación. Si el aprendiz es de contabilidad, pues las actividades deben ser de contabilidad. ¿Y qué es la evidencia? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Resulta que estudio mantenimiento de automatismos industriales y dentro de una actividad, porque pueden haber varias, y aquí sí podemos asignar más, y podemos cargar más actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una actividad es generar un plan de mantenimiento para el sistema de bombeo de la institución. Entonces, realizar plan de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia? El plan de mantenimiento que yo realizo. Si la actividad es levantar un documento, entonces la evidencia ¿cuál sería? Pues el documento como tal, ¿sí? Si voy a hacer el montaje de algo, la evidencia ¿cuál sería? El montaje ya realizado. Entonces, la evidencia es eso que ratifica el desarrollo de la actividad, ¿listo? El producto que va a quedar, el resultado de desarrollar la actividad. ¿Cuándo se entrega y dónde se entrega? Entonces aquí iría esa parte de recolección de evidencias, cuándo y dónde se va a entregar, y esto se concerta ¿con quién? Con el ente conformador, ¿listo? Es decir, con la institución educativa o con la empresa donde va a estar realizando la etapa productiva. Luego entonces vamos a diligenciar, si hay alguna observación la colocamos acá y vamos a diligenciar esta parte. Dice nombre y firma del ente conformador. Entonces puede ser el representante legal de la empresa o puede que la empresa delegue esta responsabilidad a alguien más, que casi siempre se la delegan a quien estuvo como jefe inmediato, jefe de personal, coordinador, docente, ¿sí? Y aquí va a aparecer entonces la firma, ¿sí? Normalmente debe ser del jefe. Para el caso de la institución educativa es el rector, a menos de que el rector haga una carta o un documento cediendo esa responsabilidad, asignándosela a alguien más, y lo mismo en las empresas, ¿sí? Entonces, nombre y luego también nombre y apellido del instructor de seguimiento. ¿Listo? Hasta ahí estaría la fase de planeación. Luego viene el seguimiento de la etapa productiva. Por eso les decía que son dos formatos. Uno va a ser parcial y el último sería el final. Entonces, el parcial recoge una parte, normalmente la mitad de la etapa productiva, y el final recoge ya el total de esa etapa productiva. Creo que es sano dejar las fechas ahí como en stand-by mientras tenemos una certeza sobre ellas, y ya les diremos qué fecha colocar acá. Entonces, el primer informe va a ir marcado como informe parcial y el segundo como informe final. Esto que está acá lo diligencia únicamente el instructor de la mano del ente conformador, que es la valoración, ¿sí? Entonces aquí hay unas variables y el instructor va a marcar si es satisfactorio o si es por mejorar, tanto en unos aspectos comportamentales, ¿sí?, como en unos factores técnicos. ¿Listo? Es decir, que esto no lo diligenciamos nosotros como aprendices, sino que lo dejamos ahí. Y al final ya se marcará si es aprobado o no aprobado, y repetimos nuevamente los datos del ente conformador, del aprendiz, del instructor, y las fechas, repito, es sano que las dejemos ahí en blanco mientras se nos define exactamente cuáles serán las que se deban registrar. ¿Listo? Eso es todo frente a este formato de evaluación, planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Repito, son dos, uno va a ser de tipo parcial, el otro de tipo final, recogiendo las actividades que realizamos. Entonces este es muy general. Ahora, bien, el formato de bitácora, que es con el que vamos a hacer el seguimiento de la etapa productiva, se los voy a proyectar. Listo, ahí está. Entonces, este es el otro formato, se llama bitácora de seguimiento de etapa productiva. Este ya es un formato en Excel. Este formato ya es más detallado, es mucho más específico, y en él se van a ir registrando las actividades que vamos a realizar en ciertos periodos. Para este caso, vamos a realizar una bitácora
mensual. Es decir, cada mes debemos entregar una de estas. Yo nunca recomiendo que nos sentemos a final de mes a diligenciarla, ¿sí? Sino que la vayamos haciendo día por día, ¿sí? La vayamos haciendo o actividad por actividad. Si la actividad que voy a realizar dura una semana, entonces pues por la semana, ¿sí? Actividad por actividad, para que al final no se nos olvide o nos vaya a quedar de pronto más diligenciado, o incluso no tengamos presente algunas actividades que ya hemos desarrollado. Entonces vamos a ver cómo se diligencia este formato de bitácora. De este vamos a tener que entregar este año 6, ¿sí? Se va a abrir un espacio en el LMS en territorio, donde vamos a ir cargando mes a mes cada uno de los formatos va a ir esa bitácora. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nos dicen que va a haber una bitácora para julio, desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, entonces ese sería el periodo. Estas fechas ya nos las va a dar nuestro instructor. Nombre del jefe inmediato, entonces el mismo dato que habíamos diligenciado en el formato anterior, teléfono de contacto del jefe y correo electrónico. ¿Listo? Luego seleccionamos la modalidad de etapa productiva. Entonces, si es pasantía, marcamos con una X en pasantía y ya está. ¿Listo? Nombre del aprendiz. Entonces vamos a colocar nuestro nombre nuevamente como está en el documento. Teléfono, correo institucional. Si no tenemos el institucional, un correo personal. El número de la ficha y programa de formación. Hasta aquí todo es los mismos datos que ya teníamos desde el formato anterior. Aquí viene la diferencia, ¿sí? Si vemos, aquí vienen las actividades ya organizadas con sus respectivas evidencias y la fecha en la cual se realiza. Entonces, por ejemplo, una actividad mía es el diseño de un gabinete, por ejemplo. No sé, estoy aquí inventando. Diseño de un gabinete. Entonces, diseño de un gabinete, ¿sí? ¿Eso inició en qué fecha? No, esto arrancó el 1 de julio y va hasta el, qué sé yo, 15 de julio. Estoy inventando, ¿no? Vemos que esta sola actividad me llevó prácticamente 15 días. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia? Entonces, ¿cuál es la evidencia aquí? Entonces, el gabinete, no sé, montado, realizado, ¿sí? No es necesario colgar fotografías dentro de este formato, pero sí vamos a tener un espacio donde las vamos a ir guardando para que el formato nos va a quedar todo lleno de una cantidad de imágenes y de pronto sea difícil de manejar luego. Vamos a tener otro espacio donde vamos a ir cargando las evidencias de todo ese desarrollo. Entonces, si tenemos varias actividades, las vamos a ir colocando aquí. De hecho, deben haber varias actividades. Recuerden que es por periodo, ¿sí? Entonces, en esta bitácora número 1, en este periodo, voy a llevar estas actividades. Si ustedes ya han hecho una planeación de su etapa productiva, pues ya deben saber cuáles son las actividades que van a realizar y simplemente las vamos a ir registrando acá. Si necesitamos más líneas, las podemos agregar. Asignamos fecha de inicio y fecha fin, evidencia del cumplimiento y ya. ¿Listo? Ahora, aquí iría al final ya, cuando ya vayamos a entregarlo. ¿Listo? Entonces le colocamos la fecha de entrega y lo firma el jefe inmediato. Si tiene un sello, coloca el sello. Si no hay sello, pues iría únicamente con la firma. Puede ser digital o podemos imprimir el formato para que la firma la hagan de forma manual. No hay ningún inconveniente con eso. Y la firma del aprendiz, creo que es mucho más fácil manejarlo de forma virtual. ¿Listo? Y eso sería todo. Esto hay que hacerlo entonces luego, en agosto, iríamos por la bitácora, simplemente cambiamos número 2, cambiamos aquí el periodo, ¿sí? Vamos a colocar de qué mes, de qué día y qué mes, hasta qué día y qué mes. Y obviamente las actividades, pues imagino que son diferentes, ¿no? Pues no puedo estar diciendo que estoy con las mismas actividades todas las 6 bitácoras, o ser de pronto muy general. Por ejemplo, yo estoy haciendo un sistema de riego y entonces descripción de la actividad, hacer sistema de riego, y entonces coloqué solamente eso, y en la otra bitácora hacer sistema de riego, no. Debo coger y empezar a discriminar cuáles van a ser mis actividades, entonces diseñar, prototipar, conectar, programar, realizar no sé qué. Entonces voy a ir detallando esas actividades. Recuerden que formen parte de lo que está implícito en el programa de formación. ¿Listo? Y eso sería todo en cuanto a lo que son los formatos. Importante
tener presente que debemos subirlos a tiempo, cargarlos en el MS. Estos formatos son de forma individual. Existe la opción de que estemos trabajando por grupos. Entonces, por ejemplo, un grupo de 5 personas haciendo una actividad dentro de la empresa o dentro de la institución educativa como etapa productiva. Y resulta que los 5 están realizando actividades similares, ¿sí?, que apuntan al mismo proyecto, al mismo producto. Entonces, las actividades puede que sean diferentes acá, porque son actividades de tipo individuales. Pero si la actividad es colectiva, no hay ningún problema en que 2 o más tengan la misma actividad, siempre y cuando cada uno haga su formato. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice el nombre del aprendiz. ¿Sí? No está por grupos, no está de forma colectiva, sino de forma individual. De todas formas, si hay alguna duda, el archivo nos regala aquí una información que es importante que la conozcamos por si tenemos dudas en el diligenciamiento de este formato. Y creo que eso es todo frente a los 2 formatos, al 023, que es el formato de Word, y al formato de bitácora, que es este formato de Excel que les acabo de presentar.